Fundación de Amigos del Museo del Prado, por esta invitación, a Pilar por su amabilísima presentación y a todos ustedes por su presencia en la tarde de hoy, especialmente aquellas físicas, pero también aquellos que nos siguen a través de Internet. Y bueno, pues para mí es un motivo de felicidad pues poder contribuir a la celebración de este Día de la Mujer, pues dirigiéndome a un auditorio fundamentalmente femenino, volcado en el deseo de conocimiento y en el aprecio de las artes. Como decía Pilar, propuse para esta charla el título Sandro Botticelli, entre lo sacro y lo profano, e intentaré a lo largo de la hora aproximada que estaré con ustedes, pues sobre todo proponer una serie de reflexiones sobre un artista que es muy conocido, que casi forma parte de lo que podríamos llamar la cultura de masas, que ha generado algunas de las obras más icónicas de la historia del arte, pero que precisamente por esa gran fama a veces se obvia el todo por la parte. E intentaré en ese sentido pues, ofrecer un panorama que invite a pensar en ese todo y no incidir a lo mejor en exceso en esa parte, que sería esa obra mitológica tan conocida, tan famosa, realmente excepcional, que a veces pues, contribuye a oscurecer otros elementos que merece la pena tener presentes de este individuo. No tenemos la certeza de cuál fue su apariencia, pero muchos de los estudiosos de su trayectoria, de su persona y de su obra, piensan que este personaje joven de cabellera rubia y manto anaranjado que aparece en la adoración de los Reyes Magos de los Uffizi sea un autorretrato de Sandro Botticelli. Con esa incógnita de si realmente es él quien nos mira o es otro individuo, podemos recordar que nació en 1445 en la ciudad de Florencia, en el seno de una familia humilde, pero con sus necesidades básicas cubiertas. Su padre se llamaba Mariano y era un curtidor, y su madre se llamaba Esmeralda. De ese matrimonio nace una prole relativamente numerosa, eso era frecuente en la época, ya lo sabemos, y merece la pena recordar a su hermano Giovanni, porque en realidad Giovanni fue quien dio nombre al propio Botticelli y casi a la estirpe. Este Giovanni se ve que era un individuo pues, bajo y regordete y recibió el sobrenombre, el apodo de Botticelli, que sería algo así como barrilete, si queremos traducir en castellano. Y este apodo que se dio al hermano Giovanni, por extensión, se fue aplicando a los demás miembros jóvenes de la familia, con lo cual pues, conocemos a Sandro, no por su apellido real, sino por este sobrenombre popular con el que pues, se le rebautizó en la Florencia de su tiempo. Parece que él tenía unas cualidades innatas hacia el estudio, pero su padre decidió no orientarle hacia una carrera académica, sino más bien formarle también en un ámbito gremial, en un ámbito profesional de artesano, y le inició en el estudio de la orfebrería. Los primeros años de su formación, muy niño todavía, tuvieron lugar en ese ámbito de la orfebrería y, aunque no lo continuará de adulto, será una experiencia, un aprendizaje que le acompañará de manera eficaz en los años posteriores en los que sí se adentrará en el arte de la pintura. Sabemos relativamente bastante de su dimensión como artista, de los encargos que recibe, de los trabajos que hace, de los mecenas con los que se relacionaba, y por el contrario desconocemos la mayor parte de datos de su vida personal, de su vida privada, podríamos decir, con lo cual pues tenemos también esa falta de equilibrio entre el individuo profesional y el individuo, digamos, humano, aunque sea un poco redundante, que Sandro Botticelli fue. Y de esta manera, pues podemos, teniendo ese conocimiento profesional, saber que él gobernó con bastante inteligencia su carrera como artista y también que llevó muy bien el equipo de trabajo que configuró en torno a él los asistentes de su taller a lo largo de las distintas etapas de su carrera. Con lo cual, pues esto, acompañado con un genio, con un talento natural, nos explica el florecimiento de un artista de éxito en la Italia del Renacimiento. Pero fíjense, es posible que conozcan ustedes cómo Botticelli fue uno de estos artistas que vive altibajos a lo largo de la historia. Él durante su vida fue, como les digo, un artista de éxito, pero luego distintas circunstancias acompañaron a que tras su fallecimiento su estela, su recuerdo se fuera poco a poco apagando, hasta que en el siglo XIX, sobre todo de mano de viajeros extranjeros que se dirigen a Italia para descubrir los tesoros artísticos de esta vecina península,
El recuerdo y la valoración positiva de su arte volverán a surgir con toda fuerza. Va a ser en el siglo XIX cuando se produzca, podríamos decir de manera también pues, un poco retórica en este contexto, un renacimiento del artista renacentista Botticelli. Aquí, por ejemplo, en fin, pues, recordando también hoy pues, la contribución fundamental de la mujer a la historia del arte, vemos a estas dos jóvenes copistas del Museo del Louvre que se afanan en captar, eso sí, a una escala más reducida y sobre tela, la impronta de los frescos de la Villa Tornabuoni de Florencia que se conservan en el Museo del Louvre y que aquí son evocados. Por tanto, un artista cuya fama, pues de alguna forma decrece y luego se recupera con gran fuerza en el siglo XIX para llegar así hasta nuestros días. El contexto en el que va a transcurrir la inmensa mayoría de la biografía de Botticelli, como ustedes seguro que conocen, va a ser la ciudad de Florencia. Una ciudad que era llamada en el contexto europeo del Renacimiento y también de la Edad Moderna la dama de las ciudades. Era la gran señora de las ciudades. Su vida cultural, el refinamiento de su gente, la, podríamos decir también, suntuosidad de sus edificios, de sus interiores, su buena organización y en cierta medida el acierto político de sus gobernantes, no siempre, pero sí de manera comparativa con otros territorios de Europa, hizo que Florencia recibiese este apelativo de la dama de las ciudades de Europa. Y aquí, pues, como también conocen, la familia Medici ostentará el gobierno en periodos importantes de estas centurias que estamos recordando y tendrán un vínculo también con el propio Botticelli, al igual que con otros tantos artistas de la ciudad que se beneficiaron de su protección y de su mecenazgo. Les decía que el padre de Botticelli le orientó en un primer momento al estudio de la orfebrería para convertirse en joyero, pero luego esta trayectoria no fructificó y por el contrario él inició una andadura de el joven que quiere formarse para ser un futuro pintor. Y eso se hacía entonces, pues dentro del sistema de los gremios, mediante un contrato con un maestro que ya estaba firmado, que ya estaba pues gozando de prestigio y de éxito, y que tomaba al joven aprendiz durante un periodo que solía rondar los 6 años. Durante esos 6 años, pues se instruía al joven para que sucesivamente, pasado ese periodo, ya pudiera ejercer con autonomía, en este caso, el arte de la pintura. El artista al que se va a encomendar su formación va a ser Filippo Lippi. A Filippo Lippi le recordamos por obras icónicas de su producción, como esta Virgen con Niño y dos ángeles, de los Uffizi, por su dibujo preciso, esta belleza idealizada, dulce, pero tampoco podríamos decir empalagosa, frágil, elegante, con la que él caracteriza sus figuras. Y va a ser, pues lógicamente, en esta estética en la que el joven Botticelli se va a ir abriendo camino a lo largo de sus años formativos. Se estima que él va a estar entre 1461 y 1467 bajo la tutela de Filippo Lippi, conviviendo con él, siendo formado por él y en estrecha convivencia con Filippino, el hijo de Filippo, que también será sucesivamente un pintor célebre, al igual que el propio Botticelli. Obras tempranas como esta pues nos sitúan en esa órbita. Aquí ven una obra juvenil de Botticelli en la que se demuestra esa cercanía de la estética de Filippo Lippi. Era una estética, podríamos decir, triunfal en Florencia para estas temáticas religiosas y podemos ver pues, esa pulcritud del dibujo, podemos ver igualmente esa belleza dulce sin llegar a ser tampoco edulcorada y resulta esta obra interesante por una cuestión compositiva en la que voy a detenerme un segundo. Fíjense cómo hay todo un coro angélico a las espaldas de la Virgen y el Niño que forman un grupo humano bastante compacto, hasta tal punto que crean casi, podríamos decir, un muro, casi un muro humano a las espaldas de las figuras sagradas. Esto ha sido interpretado por algunos como todavía una timidez de Botticelli para arriesgarse a trabajar con una perspectiva mucho más ambiciosa. Este problema no es que sea solo de Botticelli, es un problema de todos los artistas que viven por entonces en Italia y que están intentando acercar el concepto de cuadro a la experiencia real. Entonces, esa conquista de la perspectiva, como seguro que muchos de ustedes saben, va a ser un problema compartido en todo el Renacimiento italiano. Y en este sentido lo veremos también en Botticelli ahora en unos instantes. Pero quería también mencionar
que no solo en su juventud él se va a vincular con la orfebrería, sino que a lo largo de su carrera va a tener colaboraciones puntuales con otras áreas de creatividad distintas a la propia pintura. Botticelli aprovechará esos rudimentos, o más que rudimentos ya, esa habilidad con el dibujo que adquirirá en sus años juveniles, formándose primero como orfebre y luego como pintor, para dar diseños en otros ámbitos de la creatividad. Por ejemplo, hay constancia de que él dio diseños para bordados. Aquí, por ejemplo, esta capucha perteneciente a una capa pluvial, de la que hay constancia que se bordó sobre un diseño de Botticelli. Se conserva en el Museo Paul di Pezzoli de Milán. Y en este sentido, pues también colaboró con la ilustración de libros, con el arte del grabado. No se ciñó exclusivamente a la pintura, sino que hubo colaboraciones en otros sentidos. Fíjense, les decía hace un instante que las primeras obras de Botticelli, como esta Virgen con Niño, denotan una cierta timidez a la hora de abordar una plena tridimensionalidad. Y ese problema, él seguramente era consciente de ello, que había de adquirir mayor dominio del pleno volumen de las figuras que representaba. Y eso pues lo va a emprender cuando su formación como pintor ya está bastante avanzada. Fíjense aquí, por ejemplo, en esta Judith del Museo de Cincinnati, donde podemos apreciar en el concepto de la heroína bíblica un gusto por componer los paños de su túnica, muy volumétricos, con un estudio de los pliegues, de la desenvoltura en el espacio, que nos hace comprobar, como distintos especialistas en el autor han señalado, que él está mirando a la escultura de su tiempo, a la escultura florentina del periodo, para de ese estudio de la escultura extraer un mayor dominio del volumen. Y la comparación en este caso es muy fácil establecerla con la escultura de la Judith modelada tiempo atrás por Donatello, visible en lo que sería pues, la Plaza Mayor de la ciudad de Florencia, y donde, por el contrario, vemos una acción en transcurso. La Judith de Donatello está en el momento de la decapitación. La de Botticelli ya ha conseguido abatir a su enemigo, pero vemos ese gusto por la composición de los paños, del volumen, análogo y posiblemente tomado del estudio de la propia escultura. Ese deseo de poco a poco ir abriendo su obra a la tridimensionalidad lo podemos ver muy bien en esta llamada Madonna Chigi del Museo de Boston, en la cual la figura de la Virgen, el Niño y el ángel se acompañan en la parte trasera de una estructura arquitectónica con unas pilastras y un arquitrabe corrido en forma de L, que es un recurso bastante eficaz para introducir una sensación espacial dentro del cuadro. De esta manera, él consigue determinar un espacio arquitectónico que de alguna forma alberga a las figuras sagradas, pero también perfora ese espacio arquitectónico a través de estos grandes vanos y permite abrirse al horizonte, al paisaje. Es un recurso, podríamos decir, intermedio de un artista que está buscando el jugar con la perspectiva y que le sirve pues, para ir avanzando en ese sentido. La formación de Botticelli, como les decía, se estima pues, que se concluye en torno al año 1467 y a partir de ahí él ya emprende una carrera de pintor autónomo. Era el procedimiento habitual. Cuando se acababa esa formación en el taller, pues ya había la posibilidad de establecerse de forma autónoma y Botticelli lo hace en la propia Florencia. El primer contrato que tenemos documentado de Botticelli se fecha en 1470, por tanto apenas 3 años más tarde de haber concluido su formación, y se refiere a la realización de una pintura con la representación de la alegoría de la fortaleza, como esta mujer que pueden ver entronizada aquí, para un lugar público bastante relevante de la ciudad de Florencia, el salón principal del Tribunal de la Mercancía. Era, pues podríamos decir, un organismo regulador de la ciudad de Florencia, y para la sede representativa se encargan 7 grandes pinturas con las virtudes cardinales y teologales, y a Botticelli se le encomienda una de ellas. Y, como les digo, esto
Esto ocurre en 1470 y ya a partir de ahí, hasta su muerte, que veremos ocurre en 1510, Botticelli va a trabajar de una forma constante y siempre dando soluciones a los contextos que la ciudad de Florencia va atravesando. Esta fortaleza, de nuevo, como podrán ustedes apreciar, juega mucho con incidir en la volumetría de los paños, queriendo así pues, acentuar de nuevo esa capacidad que tiene el mirar hacia la escultura para ganar en efecto tridimensional en una figura pintada. A lo largo de su carrera, Botticelli, no obstante, va a tener una clara predilección por las figuras alargadas, por las figuras con un canon muy estilizado. Esto se ha leído a menudo como un deseo de Botticelli de todavía seguir utilizando una propuesta, podríamos decir, de visión del cuerpo humano que viene de la cultura del gótico final, pero que, pues llena de gracia estilizada, todavía podía resultar en ese contexto de segunda mitad del siglo XV italiano agradable, adecuado para la creación artística. Y en este sentido les quería contraponer el primer cuerpo desnudo masculino que Botticelli pinta, este San Sebastián, conservado en la Pinacoteca de Berlín, que es el que tienen a su izquierda, con otro San Sebastián unos años después, pintado por Andrea Mantegna. Pueden ver cómo, aunque la interpretación del tema relativo a la vida del santo es muy parecido, pero el canon de la figura que se emplea es mucho más estilizado en Botticelli y, aunque también estilizado, más cercano a lo que podría ser la experiencia real en el caso de Andrea Mantegna. Ese gusto por la figura alargada y fina pues va a ser un leitmotiv en la mayor parte de la creación de Botticelli y podemos conectarlo, ya de hecho muchos de ustedes lo estarán haciendo, con sus famosas mitologías donde pues, las protagonistas suelen presentar ese tipo de físico. La cuestión de la perspectiva, de el hacer del cuadro una experiencia convincente en confrontación con la realidad, va a ser un problema que a Botticelli le va a ocupar en estos años de su primera andadura como pintor autónomo. Podemos ver en todas las pinturas que Botticelli hace en los años 70 que todavía queda algo de ese interés por avanzar en la perspectiva. Pero en este sentido, los especialistas en el pintor han hecho siempre un cierto hincapié en esta obra que ahora tienen en pantalla, esta Adoración de los magos de la familia Pucci, conservada en la National Gallery de Londres, para hablarnos de lo que tal vez pudo ser un punto de inflexión. ¿En qué sentido? Fíjense, aquí ya ven que Botticelli plantea una obra muy compleja, tanto por el número de figuras como por el escenario en el que estas figuras se alojan. Y pueden apreciar, pues, como en un primer golpe de vista no resulta del todo fácil identificar cuáles son las figuras principales, aunque están ubicadas en el centro y la centralidad... discúlpenme. Están ubicadas en el centro y, como decía, pues la centralidad es siempre una ayuda para poder ubicar el tema que protagoniza una obra, pero no resulta del todo inmediato ni evidente llegar a esa figura de la Virgen con el Niño en el pesebre por toda la masa humana que se compone en torno a ellos, especialmente en el primer plano. Y por otro lado, pues fíjense el protagonismo enorme que se ha dado al pesebre, en este caso no es tal, sino es más bien la ruina de un gran edificio clásico, de tal manera que los elementos, podríamos decir, colaterales y anecdóticos están eclipsando el tema principal. Aquí Botticelli claramente juega a crear un primer plano, un plano central en el que están las figuras sagradas y un plano de fondo con esa fuga de la arquitectura en el centro del pesebre. Eso es algo que también está ensayando la escultura florentina de ese periodo, incluso anterior. Tuvieron ustedes una lección sobre Donatello y, por ejemplo, Donatello fue un grandísimo maestro en esto de crear tres planos dentro de un relieve escultórico. Aquí Botticelli está jugando un poco a hacer lo mismo, pero fíjense, aquellos que han indagado más en su obra consideran que esta pintura, a pesar de su interés, fue un cierto fracaso, porque no clarificó convenientemente la narración, sino que la confundió en todos los elementos que, como les digo, deben ser colaterales. Y eso ha hecho que algunos de los especialistas en Botticelli consideren que él, a partir de aquí, a partir de esta obra, en un cierto sentido,
podríamos decir de manera coloquial, que tira la toalla, en tanto que no sigue indagando de manera insistente sobre el problema de la perspectiva y se centra en aquello que él domina y que sabe hacer muy bien, como es el pintar la figura con una gracia, con una belleza singular. Bueno, el tema de los Reyes Magos es bastante frecuente en el arte florentino del Renacimiento. Y fíjense, no solo porque sea un evento en la religión cristiana, la adoración de los Reyes Magos, sino también porque había una cultura ciudadana de celebración, podríamos decir, a lo grande, de la fiesta de la Epifanía. Igual que nosotros hacemos nuestras cabalgatas de Reyes, se hacía algo parecido en la Florencia del Renacimiento y la gente de la ciudad, tanto los pudientes como los menos pudientes, a veces participaban disfrazados con vestimentas imaginativas, de fantasía, lujosas, y eso hace que este tema, pues de alguna manera, calase de una forma intensa en el espíritu florentino. Esta otra adoración de los magos, conservada en los Uffizi y pintada para una capilla particular, para la capilla de la familia Lama en la iglesia de Santa María Novella, simplifica mucho el tema de la arquitectura. Ya ven ustedes pues, que prácticamente queda en definir los elementos esenciales del pesebre y en un guiño a una ruina en el fondo a la izquierda, pero hace un alarde enorme de caracterización de individuos, hasta tal punto que los personajes que aquí aparecen, incluidos supuestamente el propio Botticelli, fíjense en esta obra donde está el supuesto autorretrato que les ponía al principio de la charla, este grupo humano, estas figuras, en su inmensa mayoría son retratos de gente que existía en Florencia en aquel momento, vinculada de algún modo con la familia Lama, ciertos representantes de pues la propia familia dirigente, de los Medici, están ahí, y bueno, pues resulta una licencia, no insólita, pero sí una licencia, si queremos, desde el punto de vista de la representación del tema, pues que haya personajes vivos y del momento adorando a la Sagrada Familia. Todo esto tendrá unas consecuencias que luego veremos, pero en este momento me interesa recalcar algo que ya aquí resulta obvio, y es la capacidad de Botticelli para ser también un buen retratista. Ahora después veremos algunos retratos suyos, pero se ve que él tiene la capacidad no solo de captar bien la apariencia de un rostro, sino también pues, la psicología que cada individuo encerramos, ¿no? Y eso, de algún modo, aquí ya está fuertemente manifestado. Lo veremos también a continuación. Bueno, les decía que Botticelli va a tener en su carrera un éxito profesional considerable. No llegará a ser un hombre multimillonario, pero sí será un hombre pues, con una economía durante la mayor parte de su vida bastante saneada, y parte de ese éxito estriba en que él, vamos a hablar en términos de marketing un momento, logra posicionar en el mercado florentino un producto que tuvo gran éxito. Permítanme banalizar, pues si queremos, un poco en términos de marketing, pero creo que nos lo ayuda a comprender. Posicionó muy bien un producto suyo en el mercado florentino, y ese producto eran representaciones de la Virgen con niños y ángeles. De hecho, una parte muy, muy importante de la obra de Botticelli se refiere a esta iconografía. Este tipo de pinturas no iban destinadas a iglesias, se usaban para decorar casas pudientes de la ciudad de Florencia. A menudo tienen este formato oval, en otras ocasiones pues son rectangulares, y era un tipo de iconografía muy demandada por la élite florentina. Botticelli va a entender ese deseo, lo va a atender con sus realizaciones y va a involucrar a su propio taller en producir obras con esta temática de distinto rango de precio. Una obra hecha por Botticelli va a tener un precio alto, una obra en la que él solo participa un poco, un precio menor, y una obra emanada del taller de Botticelli, pero hecha solo por sus ayudantes, un precio todavía más bajo. Con lo cual, pues no solo va dirigido al mercado que nosotros diríamos de lujo, sino que va a estratos medios de la sociedad que tienen una economía pues, más limitada. Fíjense, aquí por ejemplo, una Virgen con niños y ángeles, representativa de esto que les comento, ejecutada por completo por Botticelli, conservada en la Pinacoteca de Berlín. Podemos ver todo ese despliegue de un dibujo minucioso, pulcro, limpio, ese cuidado en caracterizar a cada individuo, esa dulzura extrema y esa belleza cautivadora de María como doncella. Es una obra muy redonda en todos los aspectos. Y vamos a ver cómo de ahí el taller va a hacer derivaciones. Fíjense, muy cercana
aunque pues claramente más rígida, más impostada, menos refinada en los detalles, esta Virgen con el Niño, Ángeles y San Juanito de la Galería Borghese de Roma, donde se evidencia la rigidez de la figura emanada de lo que es ya la fuerte participación de miembros del taller. Hay una idea básica de Botticelli, luego en su mayoría interpretada por sus ayudantes. Regreso un segundo y vuelvo para que puedan ustedes notar esa transición de lo que es el maestro a lo que es el taller, a lo mejor con algún toque puntual del maestro. Vamos a verlo con otro caso. Entre la tipología de vírgenes con niños y santos y ángeles, pues puede que la más bella, la más cautivadora, sea esta llamada del Magnificat, que se conserva en el Palacio Pitti de Florencia y que nos presenta a la propia Virgen escribiendo con la ayuda de los ángeles, que le hacen casi de atril, el himno del Magnificat, muy difundido como alabanza mariana, ya en aquel tiempo. Y bueno, pues esta belleza, delicadeza, refinamiento extremo son palpables y fíjense cómo podemos, con esta comparativa, establecer el salto entre el maestro y el taller. Aquí el maestro a su derecha, a la izquierda, una versión de taller que se conserva en la Morgan Library de Nueva York. Fíjense, pues de nuevo, que aunque se trabaje con un calco, se está trabajando con un calco de la obra original de Botticelli, pero luego la ejecución pues no tiene la maestría ni la brillantez de lo que el propio maestro es capaz con su mano completa, ¿no? Y todo esto, fíjense, es una estrategia de mercado, es una estrategia de dar productos de primera, de segunda y de segunda B, no vamos a decir tercera, en función de lo que cada persona puede disponer económicamente para comprar. Botticelli fue muy inteligente a la hora de orientar su taller, porque evitó que se hicieran repeticiones excesivamente seriadas de un mismo tema. Fíjense, esto que antes les mostraba es relativamente poco frecuente en el taller de Botticelli. Hacer 2 veces exactamente o casi exactamente lo mismo era algo que en el taller de Botticelli no se acometía de forma excesiva. Por el contrario, el taller, con la guía del propio Sandro, trabajaba de manera bastante inteligente, porque más bien se rehacían las propuestas del maestro. No se copiaba una y otra vez lo que el maestro había hecho, sino que se rehacían sus propuestas, para no caer en lo repetitivo, en lo cansino y en lo aburrido de cara a ese suministro al mercado. Podemos ver esto, esta idea de rehacer una propuesta, en la confrontación de esta Madonna del libro a su izquierda y la otra Virgen de taller que está en el Museo Soumaya en Ciudad de México. La de la izquierda es completamente de mano de Botticelli, la de la derecha es completamente de su taller y fíjense cómo hay una elaboración de la propuesta para no hacer algo repetitivo y aburrido, sino algo ligeramente diferente. En este sentido, el taller de Botticelli fue muy hábil porque se separó de lo que hacía uno de los grandes competidores de Botticelli durante varias décadas en el mercado florentino, el pintor Pietro Perugino. Perugino posiblemente le conocen por haber sido el maestro del gran Rafael. Y fíjense, durante una parte de su vida, Perugino tuvo un taller activo en la ciudad de Florencia, con precios más altos que los de Botticelli y sobre todo con repeticiones muy insistentes y seriadas de los mismos temas. Aquí estamos viendo 3 veces el mismo concepto de Perugino con ligeras variaciones entre uno y otro. El taller de Perugino hacía obras más caras y más repetitivas. Botticelli baja un poco los precios y las hace más variadas, a pesar de ir a lo mejor a un público con menos poder adquisitivo. Y esto va a ser un éxito extraordinario. Fíjense, pues sería pues casi el mismo marketing que sigue funcionando en el siglo XXI, visto ya en práctica en la Florencia del Renacimiento. Bueno, pues he querido un poco hablarles de estas cuestiones porque en realidad la producción de pintura religiosa va a ser el gran núcleo del trabajo de Botticelli. Aunque ya decíamos desde la propia presentación de Pilar que lo que más fama le ha dado, lo que más ha cautivado y cautiva nuestro interés es su producción mitológica, por todo ese halo de misterio que la rodea, luego les hablaré un poquito de ello, pero en número, en proporción, es la temática religiosa la que sustenta la mayor parte de su carrera.
Botticelli también fue un hábil retratista. Lo veíamos antes en esta Adoración de los magos, en las que él supuestamente aparece autorretratado. Pero tenemos también un grupo reducido, pero muy exquisito, de retratos relativamente seguros de su mano. Los que son relativamente seguros de Botticelli y han llegado hasta nuestros días son tan solo 8 o 9. Pero esos 8 o 9 retratos tienen tanta fuerza, tienen tanta novedad, que merece la pena dedicarles, aunque sea unos minutos en esta tarde. Fíjense, la pintura flamenca, la pintura de los Países Bajos meridionales, había ya avanzado antes que la italiana muchísimo en el arte de retrato. La pintura flamenca es capaz de configurar propuestas de retrato donde se reconoce al individuo y a su psicología de una forma bastante convincente. Podemos decir que los flamencos fueron pioneros, pero por los contactos que había entre Flandes e Italia, no solo culturales, sino también económicos. Rápidamente los artistas del norte de Italia comenzaron también a conocer lo que sería esta propuesta de la retratística flamenca. Intento trasladarles esta circunstancia con esta confrontación. A su izquierda, un retrato flamenco de Hans Memling, este retrato de joven, y a la derecha, uno hecho por Botticelli. Botticelli parte de la lección flamenca, pero no se queda en una mera copia, aunque el concepto es muy parecido. Fíjense, pues una figura de busto que se recorta ante un paisaje, en el caso del chico flamenco, pues media una especie de ventana mirador, pero ya ven que básicamente el concepto es el mismo. ¿Dónde estriba la originalidad de Botticelli? Pues en un efecto podríamos decir algo teatral en su manera de retratar. Fíjense el modo en el que este joven clava su mirada en nosotros, cómo proyecta unas fuertes luces sobre su rostro con partes sombrías que modulan los pómulos, la mandíbula, el mentón. Es un retrato mucho más teatral el que está realizando Botticelli frente a esa captación mucho más inmediata, en cierto sentido más limpia, de los flamencos. Está añadiendo una carga, podríamos decir también dramática, no en un sentido negativo, sino en un sentido de la fuerza expresiva al retrato que modela. En la Florencia de época de Botticelli vivió uno de estos seres humanos que son pues como un maravilloso cometa que pasa un instante por nuestro cielo. Fue una chica genovesa de origen, pero que por matrimonio había pasado a vivir a Florencia y que usaba el apellido de su marido, como era frecuente entonces, Simonetta Vespucci. Esta chica, especialmente bella, especialmente sofisticada, pues cautivó a muchos de la sociedad florentina de su momento y entre ellos pues parece que al propio Botticelli. Simonetta pues vivió poco, murió veinteañera por una enfermedad prematura, pero dejó un fortísimo recuerdo entre la gente de su tiempo. Se asocian con su memoria estos retratos idealizados de la propia Simonetta que realiza Botticelli. Fíjense qué interesante el hecho de no mostrarla de frente, sino mostrarla de perfil. El hecho de elegir el perfil no es solo porque ella tuviera un perfil bonito, casi de estatua, sino porque está remitiendo al imaginario colectivo a través de las caras de las monedas. Las caras de las monedas crean una categoría diferente de humano, crean un humano casi inmortal. Y eso es lo que él está aquí jugando al tiempo que presenta la belleza consustancial de Simonetta, con este arreglo tan sofisticado de las trenzas trufadas de perlas, las cintas, las plumas de su tocado. Quienes se han adentrado en el estudio de Botticelli piensan que posiblemente él quedó fascinado por esta belleza desde un punto de vista platónico y luego utilizó el recuerdo de Simonetta para modelar algunas de sus pinturas mitológicas, algunas de las que todos ustedes conocen, Nacimiento de Venus, por ejemplo, pues podría estar imbuido del recuerdo de este ser humano concreto, de esta especie de, ya les digo, pues de astro que pasó por el firmamento florentino durante algunos años. Entre los retratos de Botticelli, creo que el que está más lleno de fuerza, de honestidad y de amor es este de un joven desconocido. No sabemos quién es, no sabemos qué vínculo pudo tener Botticelli con el retratado, pero esa inmediatez, esa calidez, esa especie de mirar al corazón de un ser humano bueno, esa nobleza de alma que transmite, nos habla desde luego de una capacidad de pintar con amor este género concreto que es el del retrato, ¿no? De asomarse con honestidad, pero también con aprecio al alma de algún individuo.
No es el caso a lo mejor tanto de este, pero se los pongo también porque es un retrato de Botticelli que se conserva en España, vinculado con el coleccionismo del gran político y estadista catalán Francesc Cambó. En España se reunieron una serie de obras importantes de Botticelli de su mano, y una de ellas sería este retrato de Michele Marullo, un personaje curioso, una especie de aventurero erudito que procedía de Grecia, pero que recala unos años en Florencia, haciendo que Botticelli pues, también le retrate. Era un personaje protegido, cercano de los Medici. Este retrato sigue perteneciendo a la familia Cambó, a los descendientes, pero se encuentra depositado en el Museo de Valencia. Lo tuvimos un tiempo también aquí en el Museo del Prado, en depósito, puede que ustedes lo recuerden. Bueno, pues hecho este pequeño paréntesis sobre el retrato, vamos a seguir lo que sería esa evolución de la biografía de Botticelli y llegamos a un momento crucial para su carrera y para su vida. En la Italia del Renacimiento, ya saben ustedes que tenemos, desde el punto de vista político, un mosaico de pequeños estados. No era un territorio políticamente unificado, sino que había pues, varios estados más bien pequeños. El más grande de todos era el Reino de Nápoles, el resto eran bastante pequeños. Toscana, o el territorio que rodeaba Florencia, era un estado autónomo, y pues tenía relaciones de vecindad pues, con otra entidad política que era el Estado Pontificio, el Estado que gobernaba el Papa como señor espiritual y también, en ese caso, temporal. Y bueno, pues el hecho de trabajar para el Papa, para todos los artistas residentes en Italia, era pues un galardón. Se podía considerar que trabajar para el Papa era un galardón, era, no sé si decir broche de oro, porque muchos son también llamados jóvenes y no era el momento, pero era un reconocimiento muy importante para un artista el ser llamado para servir en las obras pontificias. Y eso le va a pasar a Botticelli en 1481. El Papa de aquel momento, Sixto IV, está acometiendo la redecoración de este espacio que todos ustedes conocen. Este antiguo granero, que luego se va a convertir en capilla y que conocemos como la Capilla Sixtina. Era la capilla que daba servicio al Palacio Pontificio del Vaticano. Antes que pintaran en ella Miguel Ángel, antes que Miguel Ángel hiciera su techo y el gran juicio final sobre el altar, ya hubo una campaña decorativa que afectó sobre todo al tercio central de las paredes. En ese tercio central pues van a ser llamados distintos artistas en la década 1470-1480 y van a ir completando una serie de escenas rectangulares que pueden ustedes ver aquí, me refiero a este tercio central de las paredes. Van a ir completando esas escenas rectangulares que, según ustedes lo ven, se van a referir a la izquierda a la vida de Moisés y a la derecha a la vida de Jesús. Se van a plantear estas correlaciones en tanto que Moisés, en cierto sentido, preanuncia la llegada de Jesucristo, ¿no? Se va a establecer ese paralelismo teológico. Pues bueno, entre los artistas llamados pues va a estar el propio Botticelli. A Botticelli se le van a encomendar 3 de estos recuadros rectangulares. Aquí tienen uno de ellos, Las Tentaciones de Cristo, y se le va a pedir que trabaje con otra técnica que él conocía, aunque hasta el momento no la hemos comentado. Las pinturas que hasta ahora hemos visto están realizadas en temple sobre tabla, que era pues una técnica muy habitual en la Italia del Renacimiento, pero muchos artistas de entonces también sabían trabajar al fresco, directamente sobre una pared húmeda. Y Botticelli estaba también preparado para ello. Había ya hecho previamente algunos trabajos en ese sentido que mayoritariamente no conservamos. Esta escena de la tentación de Cristo, aparte de otros elementos que ya nos hablan de lo que hemos comentado, de su gusto por la figura alargada, de su capacidad para captar refinadamente la apariencia, de su también habilidad para caracterizar determinados individuos, ya ven que aquí pues, aparecen también retratos, no solo evocaciones de la Biblia, sino que hay también numerosos retratos. Podríamos destacar el impacto que conocer Roma como ciudad va a causar en Botticelli. Botticelli va a centrar su interés en estudiar los edificios de la Roma antigua, pero también de la Roma medieval, y va a nutrirse de esas nuevas referencias visuales que él encuentra viviendo en Roma al servicio del Papa. Y fíjense, aunque son bastante los casos que podríamos mencionar, dentro de esta propia escena encontramos un niño un poco regordete, un poco feote, que lleva unas hojas de parra y unos racimos de uva.
les ubico dónde está este niño, es un personaje secundario, pero interesante para esto que les cuento. Lo tienen aquí abajo a su derecha, este niño que ahora vamos a ver ampliado, y se ha podido establecer una comparación casi fuera de cualquier duda entre una estatua antigua que ya entonces era famosa en la ciudad de Roma, la que tienen a su izquierda, y esa figura dentro de la composición de Botticelli. Fíjense, la estatua antigua parte de un modelo helenístico y nos presenta a una niña que está pisando una serpiente para proteger a una palomita que tiene consigo pegada a su pecho. Y ya ven que la gestualidad y la posición de las figuras prácticamente Botticelli la retoma, aunque interpreta otro tema. Interpreta el tema pues, de este niño un poco regordete que lleva pues, esta especie de capacho de colector con las uvas y las hojas de vid. Aunque incluso pues, ya ven que el guiño a la serpiente sí que sigue estando presente en la obra de Botticelli, con lo cual esa experiencia romana lo que le nutre, lo que le añade a su conocimiento. Bueno, él regresa de Roma ya con este galardón sobreañadido de servir al Papa, que no solo era una cuestión de ganar dinero, si les digo también, muy principalmente y casi lo primordial, era el prestigio, el honor que concedía un artista de aquel contexto ser llamado para trabajar, aunque sea para una cosa puntual, para el Papa. Vuelto a Florencia, Botticelli todavía prosigue su carrera de manera exitosa y es interesante como él siempre va a tener una visión de mercado. En este sentido, el Museo del Prado tiene 3 pinturas que seguro que todos ustedes conocen, que forman parte de una serie debidas a Botticelli y a su taller, en las cuales se interpreta en paneles rectangulares la historia de Nastallo degli Onesti. Es una de las historias que se narran en el famoso Decamerón de Boccaccio. El profesor Joan Molina, junto con nuestro director Miguel Falomir, pues recientemente ha dirigido una tesis muy interesante sobre todo el trasfondo de estos paneles y todo lo que significaron en su momento. Antes de hacer una breve alusión a la temática, voy de nuevo a hablar en términos de marketing y comentarles algo sobre el producto. Fíjense, pues es posible que todavía algunas y algunos de los presentes recuerden cuando en momentos de su vida estaban preparando su boda y como parte de lo que se hacía como tradición en España, al igual que en otros muchos países europeos, era componer el ajuar de la casa, pues con las sábanas, con las toallas, con la cristalería, con la vajilla, en fin, es algo que yo pues tengo bien narrado por mi propia madre y por mis abuelas, ¿no? Y es una costumbre pues que viene muy de antiguo, el dotar convenientemente la casa cuando se inicia una relación, cuando se inicia una convivencia. En este sentido, en Florencia se acostumbraba a decorar con especial suntuosidad el dormitorio. El dormitorio principal siempre recibía algún tipo de decoración especial. Lo más habitual es que se contara con un arcón pintado en su cara frontal que era el arcón en el que se guardaba parte de la lencería de la casa. Son estas arcas de novia o cassoni, si queremos utilizar el término italiano, muy habituales en la producción del Renacimiento italiano. Pero fíjense, aquí Botticelli y su taller van a dar un giro a esa tradición. Por lo general eran estos arcones los que engalanaban el dormitorio principal. Botticelli va a proponer un producto alternativo más moderno. En lugar de ese arcón pintado, va a proponer unos cuadros rectangulares que se dispongan en la pared a la altura de los ojos. Y esos cuadros van a componer a menudo un friso y van a ir revestidos del cuadro hacia abajo por unos paneles de madera lisa. Esos paneles de madera lisa van a dar calidez al dormitorio. Van a ser también no solo un elemento decorativo, sino un elemento de climatización del propio dormitorio. Y fíjense, al pasar del arcón que está en el suelo a las pinturas que están en un friso a la altura de los ojos, lógicamente hay que modificar el punto de vista con el que esa obra se concibe, la perspectiva con la que se razona. Y eso es justo lo que estos paneles con la historia de Nastallo degli Onesti nos representan. La capacidad de Botticelli para innovar en un producto que va a introducirse con éxito en las casas más pudientes de la ciudad de
de Florencia. Recibirán el término de pintura de spaliera, de alguna forma. Fíjense, está documentado, y en esta tesis que les refería pues, se indaga con mucha erudición en ello, está documentado que estos paneles, tanto este que les proyecto como los otros dos que tenemos en la sala 56B del museo, se pintan para decorar el dormitorio del matrimonio que formó Giannozzo Pucci y Lucrezia Bini. Tienen los nombres de estos personajes en pantalla por si les interesase, en fin, quedarse con ese dato. Entran en el Museo del Prado en los años 40 del siglo XX como donación de este mismo político catalán Francesc Cambó, y son pues la representación que tenemos de Botticelli en nuestro museo. El tema es un tema bastante cruento y fíjense, casi que me da reparo en el día que celebramos la grandeza de la mujer hablar de un tema tan machista y tan horrible como este. Pero ya saben que tenemos no que juzgar el pasado desde el presente, sino que tenemos que juzgar el pasado desde el pasado. Tenemos que comprender cuáles son las mentalidades de cada época, ¿no? Fíjense, se narra en estos paneles la historia de un chico que estaba enamorado, pero que no le corresponden tal y como él quería, se siente por eso apesadumbrado, pasea por un bosque y en ese paseo por el bosque pues se encuentra con unos fantasmas, con unos espectros de un jinete y una doncella. Entonces, estos espectros, como si fuera una moviola, reproducen siempre la misma escena. El jinete alcanza a la chica y le da muerte. El protagonista de la historia, el joven que va paseando, interpreta eso como una lección de que cuando hay una propuesta matrimonial no debe uno resistirse. Claro, ya ven ustedes que condicionado casi como un efecto embudo patriarcal, vamos a decirlo, sobre la figura de la mujer, ¿no? Pero, claro, pues tiene esta mentalidad, ¿no?, en fin, del matrimonio como bien legal, conveniente para el hombre y para la mujer. No vamos tampoco a entrar en ello. Simplemente pues vamos a quedarnos con esa capacidad de Botticelli para innovar y para dar soluciones acordes con lo que el mercado demanda en cada momento. Bueno, y ya que estamos en territorio de alcobas y de matrimonios, vamos, aunque sea rápidamente, a ver algunas de las mitologías de Botticelli. Puesto que estas mitologías se encargaron y se realizaron por parte del artista también en este contexto que les digo, de familias muy pudientes de la ciudad de Florencia que quisieron engalanar los espacios de sus dormitorios principales. En concreto, la famosa Primavera de Botticelli, que aquí tienen reproducida, fue encargada por un miembro secundario, pero de gran cultura, de la familia Medici, que se llamaba Lorenzo de Pierfrancesco, para celebrar su matrimonio con una chica llamada Semiramide Appiani. Él encarga esta obra de gran formato, además, fíjense, es una gran tabla, es una obra también costosa desde el punto de vista de la propia materialidad, para celebrar este matrimonio, y por los inventarios del palacio de este individuo sabemos que estaba colgada, junto con otra pintura que ahora veremos también mitológica, en una especie de antedormitorio de la pareja. No estaban en este caso en el dormitorio en sí, sino una especie de antesala o gran vestíbulo del dormitorio principal del palacio. Han corrido ya desde finales del siglo XIX auténticos ríos de tinta intentando llegar al fondo de la interpretación de esta Primavera de Botticelli. Y fíjense, aunque hay muchos autores que seguro que nos han dado claves fundamentalísimas para su comprensión, pero no se ha podido tampoco llegar a una explicación que resulte absolutamente válida y absolutamente incuestionable. Y eso es parte de su magia. Parte de ese misterio es lo que crea un halo especial en torno a las obras, ¿no? El que guarden una componente, por así decirlo, todavía no desvelada de contenido. Sí que se han podido identificar pues los personajes y el escenario. Sería el jardín de las Hespérides, este jardín de la mitología, en el que, en este caso, en lugar de manzanas doradas, pues aparecen naranjos con la flor del azar. Preside la diosa Venus. Sobre ella encontramos a Cupido, que lanza la flecha con los ojos cerrados. Tenemos a la derecha a la representación de un viento, el céfiro, por eso es azul, a una ninfa, la ninfa Cloris, a una personificación de Flora,
con todo su manto bordado con multitud de flores primaverales, el grupo de las tres gracias en un baile cerrado ensimismada sobre sí, y luego la figura de Mercurio, que con su bastón, con su caduceo, está tocando esta parte superior de las ramas de los naranjos, donde se entrevé una especie de nube, una especie de formación nubosa. Fíjense, el llegar al fondo de interpretación de esta obra es casi imposible, en tanto que nace en un ambiente concreto de una pareja que está celebrando sus nupcias. Entonces no solo se refiere a la mitología, sino que se refiere a lecturas muy personales de esa temática. Y por otro lado, hemos de vincular, como se ha hecho ya suficientemente, este tipo de obra mitológica de Botticelli con una corriente de pensamiento que triunfa en la Florencia del siglo XV, Pilar ha aludido también a ello en su presentación, que es la filosofía neoplatónica. Esta filosofía neoplatónica pretende armonizar siempre sobre una base y un contexto cristiano determinados elementos de la tradición clásica. Afirma que no son incompatibles mitología clásica y cristianismo, tradición de los antiguos dioses de la gentilidad y la veneración de Jesús, sino que se puede integrar todo en un sistema más rico y más, podríamos decir, casi adaptado a las necesidades del ser humano. Esa filosofía neoplatónica se difunde a nivel de élite, es para gente instruida, para gente culta, para gente introducida en ambientes literarios y filosóficos, pero está también presente en la obra de Botticelli. Fíjense, por quedarnos con una palabra, los últimos estudios sobre la primavera de Botticelli la definen como una pintura de enamoramiento. Una pintura que nos está en clave narrando la experiencia de enamorarse. De este enamoramiento que luego de manera sucesiva pues llevaría, según el modelo del momento, a contraer matrimonio en el seno de esta pareja. Colgaba contiguo la primavera a otro cuadro con temática mitológica, pero fíjense, un cuadro que a lo largo del tiempo ha sido seguramente mal interpretado. Este cuadro, también en los Uffizi de Florencia, se ha solido titular como Minerva y el Centauro, o Palas, el nombre de Palas Atenea, la misma diosa, y el Centauro. Pero, sin embargo, los estudios más recientes parecen descartar esta posibilidad porque la diosa Palas Minerva se representa de forma habitual con una lanza y con un casco. Y aquí no lleva casco, sino que lleva una corona vegetal y lleva una alabarda. Este arma es una alabarda, no es una lanza. Y por eso la propuesta interpretativa que ahora parece abrirse camino es la de Camila. ¿Quién es Camila? Pues fíjense, según la mitología, Camila es una princesa que por una serie de vicisitudes se educa prácticamente sola en un bosque, es decir, ella crece, pues vamos a hacer un poco la broma, aunque nos están viendo muchas personas por internet, pero como si fuera pues un poco Tarzán, ¿no? En el sentido que crece sola en la naturaleza desde niña, pero en ella triunfan las cualidades positivas del ser humano, a pesar de no haber recibido ninguna instrucción formal. Y es un poco lo que simboliza esta figura de Camila. Ella está agarrando por el cabello a un centauro, a este ser híbrido, mitad hombre, mitad caballo. ¿Qué es lo que representaría? Pues el dominio de la razón y de las pasiones elevadas sobre los bajos instintos del ser humano. Sería una pintura en clave alegórica de cómo Camila, representando la parte elevada del ser humano, está controlando los instintos más bajos y, podríamos decir, irracionales del ser humano, representados por el centauro. Aquí de nuevo hay alusiones a las alianzas matrimoniales, fíjense, estos anillos entrelazados que van bordando la túnica de Camila, vamos a decir, si queremos ser más consecuentes con lo actual. Y fíjense, tenemos también entre las pinturas irrenunciables, aunque sea solo un instante, que recordar de Botticelli su Nacimiento de Venus. En este caso, además de todo ese trasfondo neoplatónico de querer conectar la tradición cristiana con la pagana, hay también un vínculo muy directo con la poesía amorosa. Hay estudios lo bastante concluyentes como para admitir que esta pintura está interpretando de forma visual un poema de un autor pues con mucha difusión en esta élite florentina de entonces, un autor llamado Poliziano, y en concreto sería relativa a un largo poema que tiene Poliziano llamado Stanze, las habitaciones.
Y en estas estances de Policianos, pues hay un episodio de narración del nacimiento de Venus que coincide bastante desde el punto de vista literario con lo que Botticelli aquí hace desde el punto de vista pictórico y visual. Parece que aquí pues tendría cabida esa supuesta evocación de Simonetta Vespucci, de esta chica tan carismática que había muerto tan joven, en la propia figura de Venus, ¿no? Pero son interpretaciones, como siempre, abiertas. Fíjense, vamos a dar, antes de pasar ya al tramo final de mi charla, un pequeño apunte económico. Tenemos distintas noticias de los contratos que Botticelli realiza a lo largo de su vida. Ya les decía que el primero que tenemos documentado pues se refiere a una obra de 1470, esta fortaleza que antes veíamos. Pero si hacemos un examen de toda esa valoración económica del trabajo de Botticelli, nos encontramos que la más cara, con diferencia, fue este altar, esta pintura religiosa, para la capilla de la familia Bardi, siempre en Florencia. Y fíjense, sabemos, dicho así, les va a decir poco, que Botticelli cobró por esta obra 78 florines. Bueno, así dicho, pues no aporta nada. Pero ya vamos comprendiendo algo si el siguiente altar más caro que cobró Botticelli, les digo que costó 30 florines. De 30 florines a este que se pagó 78. El florín era una moneda muy prestigiosa en Europa, era casi una divisa internacional. Se solía acuñar en oro y al estar acuñada en oro se aceptaba en muchos mercados, no solo en el mercado italiano, sino que se aceptaba incluso fuera de Italia. Y fíjense, pues para mi sorpresa, cuando estaba preparando esta charla, intenté hacer alguna lectura sobre historia económica y resulta que el cambio actual de un florín florentino del siglo XV sería aproximadamente 110 euros. Entonces, si hacemos este cambio, resultaría que la obra más cara de Botticelli, la obra por la que él más dinero cobró, costaría al cambio actual en torno a 8.000 euros. Sorprendentemente poco, fíjense, menos de lo que cuesta un coche hoy día. Casi cualquiera en Europa nos podemos permitir tener un coche. Es más barato que un vehículo, lo que costaba la obra más cara de Botticelli. Sobre esto hemos de introducir toda una serie de reflexiones. Luego tenemos que preguntarnos qué se conseguía con un florín, cuánto tiempo podía uno costearse su mantenimiento con un florín. La vida era muy barata entonces en comparación con hoy día. Entonces, bueno, son siempre categorías relativas, pero me parecía interesante también abrirles esta ventana hacia la dimensión económica. Entramos ya en la etapa final y, por desgracia, más oscura de la vida de Botticelli. Más oscura en varios sentidos. Oscura por lo que atañe a su persona, pero sobre todo por lo que atañe a su propio tiempo. Fíjense, la ciudad de Florencia va a tener una grave crisis en la década de 1490. Va a haber varios eventos que van a traumatizar a la población. Por una parte, la familia Medici va a perder a su miembro más carismático, a este Lorenzo el Magnífico. Los sucesores no van a estar a la altura. Va a haber toda una serie de problemas de gobierno y el Medici que, digamos, le tocaba gobernar Florencia va a ser mandado al exilio. Y esa debilidad organizativa va a ser aprovechada por los franceses, que están siempre un poco pendientes de Florencia por su riqueza y también por su posición estratégica, y el rey de Francia va a hacer, como está haciendo ahora el indeseable de Putin, pues una campaña relámpago contra Florencia. Va a mandar las tropas de Francia y van a invadir Florencia de una manera atroz. Eso va a conmocionar a la ciudad. Y fíjense, se da una coyuntura interna que tiene que ver con todo esto. Desde tiempo antes de esta invasión francesa, hay un fraile dominico en Florencia, este que aquí ven, el fraile Girolamo Savonarola, que está diciéndole a la gente en sus predicaciones: estáis viviendo como pecadores, estáis viviendo de forma muy excesiva, estáis cometiendo demasiados excesos, os estáis dejando llevar por el lujo, por la vanidad. Y al final, Savonarola va a aprovechar aquella coyuntura de la invasión francesa para decir: este es el castigo de Dios que yo os venía anunciando.
De tal manera que en esa década de 1490 va a pasar algo bastante curioso, casi inédito en la historia de Florencia, y es que este fraile dominico va a constituir una especie de gobierno a su imagen y semejanza con un enorme rigorismo. Fíjense ustedes, aunque las comparaciones son siempre odiosas, pero para que podamos imaginar algo cercano a nosotros, piensen lo que puede ser un régimen talibán frente a un país musulmán más relajado, algo por el estilo. Entonces, en esas predicaciones de Savonarola se va, por ejemplo, a condenar mucho el lujo de las casas, se va a condenar mucho los objetos que inciden en la vanidad, en la superficialidad, en la ostentación, y se va a condenar expresamente la pintura mitológica. Y se va a hacer algo pues verdaderamente radical, fíjense, pues se van a organizar fuegos, hogueras, en la Plaza Mayor de Florencia, donde se van a quemar gran número de cuadros, de manuscritos, de vestidos, de joyas, un poco bajo este espíritu de Savonarola. Botticelli va a vivir todo aquello. Y fíjense, muchas veces se ha dicho, y esto ya sabemos que es falso, que él va a convertirse en un acérrimo seguidor de Savonarola y que va a dejar de pintar. No, esto hoy día sabemos que no fue así. Él, en primera persona, puede que compartiera alguna de las ideas de Savonarola, pero de ahí, en convertirse en un acérrimo seguidor, hay una diferencia. Y tampoco va a dejar de pintar. Lo que hace Botticelli es que va a adaptar su producción al ambiente rigorista que se está dando en esos años en Florencia. Y fíjense, eso no quita que en esto no solo hubiera oportunismo. Es bastante probable que también hubiera sinceridad, que el propio Botticelli hubiera reflexionado y creyera, él convencido realmente en primera persona, que había que abrazar un tipo de arte más cristiano, más puro, más transmisor de los valores esenciales, etc. Tenemos en este último periodo de Botticelli testimonio de que su actividad y la de su taller no cesa. Ellos siguen trabajando, pero lo van a hacer en obras de pequeño tamaño, devocionales, por tanto con las figuras también mucho más reducidas. Aquí la más conocida de ese periodo, la llamada Natividad Mística de la National Gallery de Londres. Una obra muy curiosa, porque fíjense, aparece algo bastante insólito. Estamos todos, en fin, hemos visto cientos de representaciones de la Natividad, pero es posible que no recordemos ninguna donde aparezca sobre el pesebre un coro de ángeles en vuelo que se dan la mano. Y por otro lado, la parte inferior todavía más curiosa, hombres y ángeles que se están dando un abrazo. Vamos a verlo ampliado. Fíjense, aquí el coro de ángeles en vuelo sobre el pesebre, llevando además coronas, llevando además ramas vegetales, aludiendo casi pues, a una exaltación todavía mayor de ese momento del nacimiento. Pero la parte inferior es la más curiosa, hombres y ángeles que se están dando abrazos. Esta natividad mística de Botticelli parece invitar a crear una nueva etapa, una etapa más cristiana, más fraterna, más espiritual. Parece que el propio Botticelli abraza al menos esa parte del mensaje de Savonarola. Pero, como les digo, él no deja de pintar, no se retira, no adopta el mensaje savonaroliano al 100%, aunque sí una parte de ello. Muy interesante la primera obra vinculada con Botticelli y su taller que se conserva en la península ibérica. La pintura más antigua con presencia en la península ibérica es esta tablita con la oración en el huerto que se conserva en la Capilla Real de Granada como legado testamentario de la reina Isabel la Católica. Fue una pintura que perteneció a la reina Isabel la Católica y que con su legado testamentario a la Capilla Real de Granada, donde ella, como seguro saben, está enterrada, se conserva todavía allí. ¿Qué hace la reina Isabel con una pintura del taller de Sandro Botticelli? Pues fíjense, seguramente, que esto no está contrastado, pero lo más probable es que tuviera que ver con la familia de Simonetta, Simonetta Vespucci. ¿Quién es la familia de Simonetta? Américo Vespuccio, el gran geógrafo y cartógrafo vinculado con la llegada de los europeos al continente americano. Es bastante probable, entre otras opciones, pero es bastante probable que esta pintura fuera un regalo de la familia Vespuccio a través de Américo a la reina Isabel la Católica, pues para favorecer todo ese momento de la llegada al territorio americano. Botticelli continúa pintando y ya de sus últimas pinturas, estas también un poco deshechas de un hombre que ya no solo pues, está alcanzando su vejez, sino que está también pues, un poco disolviéndose a sí mismo en ese momento
final con esta espiritualidad inspirada por Savonarola. Fíjense, esta crucifixión mística en la que aparece la Magdalena abrazada a los pies de la cruz y sobre todo la ciudad de Florencia como Nueva Jerusalén, ¿no? Florencia representada como esa ciudad del pecado que ha condenado a Jesús, ¿no? Un poco esta invitación a lo que es esa última espiritualidad de Botticelli. Él continúa, no obstante, su vida unos años más, fallece en 1510 en su Florencia y se entierra en la cripta que poseía su familia en la Basílica de Ognissanti. A partir de ahí inician varios siglos en los que la memoria de Botticelli decrece, se conserva a nivel local, pero fuera de Florencia su memoria decae de manera enorme hasta que se descubre, se redescubre, podríamos decir, como les comentaba al principio, en el siglo XIX, y sobre todo lo que va a fascinar de Botticelli va a ser esa capacidad para captar un concepto de belleza atemporal, un concepto de belleza que va más allá de los siglos, que a todos nos conmueve, que a todos nos toca, vinculado con esas ninfas, vinculado con esas figuras mitológicas, con esas Venus que hemos visto. Aquí, por ejemplo, fíjense este curioso busto de un escultor español de principios del siglo XX, Enrique Marín, que él titula en el propio basamento del busto, La Botticelli. Se ha configurado ya en el imaginario colectivo un concepto de belleza que corresponde a lo que este autor había propuesto. Y bueno, permítanme una pequeña frivolidad ya casi antes de acabar. Fíjense esta noticia que saltó en redes como un pequeño escándalo durante nuestro confinamiento. Esta chica, que es una influencer italiana llamada Chiara Ferragni, pues fue invitada por la Galería de los Uffizi a visitar ella sola a puerta cerrada la galería. Y entre las muchas tonterías que se dijeron a propósito de aquello, en redes sociales, pues mucha gente exaltó que esta chica, Chiara, es la Venus de Botticelli viva. Ella es la encarnación presente 2.0, siglo XXI, de la belleza botticelliana. Con lo cual, pues parece en efecto que toca Botticelli con algo atemporal, con algo consustancial al ser humano, con una categoría de belleza, de sensibilidad, a la que ninguno permanecemos de algún otro modo indiferentes. Y bueno, pues cerrando con esta evocación de la obra botticelliana que hace David LaChapelle, podemos decir que 500 años más tarde, pues su legado sigue vivo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.